El susurro vino de la parte trasera de la sala de subastas, pero atravesó el silencio como una hoja que se desliza lentamente sobre el vidrio. Él no pertenece aquí. Marcus Webb lo escuchó. Su hijo de 7 años, Isaiah, también lo escuchó, con sus pequeños dedos apretando la mano callosa de su padre, los nudillos volviéndose blancos contra la piel oscura. 300 personas llenaban la sala dorada de la hacienda Harrington, adornada con seda y diamantes, y el tipo de riqueza casual que hacía que la gente común se sintiera como intrusos en su propio país. Marcus estaba cerca de la pared trasera, vistiendo el único traje que poseía, el de color gris carbón que Rachel había elegido para él hace 11 años, cuando ella creía que lo necesitaría para entrevistas de trabajo y reuniones de padres y maestros y todos los momentos ordinarios de una vida ordinaria. Ella no sabía entonces que se convertiría en su armadura, que lo llevaría a su funeral, que lo llevaría de nuevo esta noche, de pie en una sala llena de multimillonarios que lo miraban como si fuera algo que se había rastreado en la suela de sus zapatos italianos importados. Quédate conmigo por un momento, solo un momento, porque lo que suceda a continuación en esta sala cambiará todo lo que crees saber sobre el poder, sobre la dignidad, sobre lo que un padre hará cuando el mundo intente romper a su hijo. La casa de subastas olía a dinero viejo y flores frescas. Un arreglo de lirios blancos situado cerca de la entrada, que probablemente costaba más de lo que Marcus ganaba en un mes en el taller de restauración. Candelabros de cristal colgaban de techos con molduras pintados con escenas de la mitología griega, dioses inmortales congelados en una lucha eterna. La luz se fracturaba a través de 10.000 piezas de vidrio cortado a mano y se esparcía entre la multitud como diamantes lanzados por una mano descuidada. Marcus había pasado 22 años restaurando pinturas para los adinerados, sus manos firmes devolviendo obras maestras del borde de la ruina. Había tocado Monets, Vermeers y Caravaggios, había devuelto la vida a lienzos que los museos matarían por poseer. Pero nunca había sido invitado a estar entre las personas que las coleccionaban. No hasta esta noche. No fue hasta que llegó la carta hace 3 semanas, un sobre color crema, con membrete dorado en relieve, informándole que la pintura de su difunta abuela, la que había estado colgada sobre su chimenea en el pequeño apartamento en Detroit, donde crió a 6 hijos con el salario de una costurera, había sido autenticada como una obra perdida de Henry Ossawa Tanner, valor estimado en la subasta entre 8 y 12 millones de dólares. Su abuela la había llamado la oración del pescador. Ella decía que su propia abuela la había recibido de una amable mujer blanca en Filadelfia en 1912, como pago por años de servicio doméstico. 4 generaciones de mujeres Webb habían limpiado ese marco. Habían pasado junto a él en su camino hacia las cocinas, trabajos de limpieza y pisos de fábricas, sin saber que estaban rozando los hombros con la historia. Ahora Marcus estaba en una habitación llena de personas que querían quitárselo. Isaiah tiró de su mano. «Papá, ¿por qué nos miran así?» Marcus se arrodilló, poniéndose a la altura de los ojos de su hijo, como siempre hacía cuando había algo importante que decir. Isaías tenía los ojos de su madre, ese marrón profundo que capturaba la luz y la retenía, que parecía ver a través de la pretensión y la postura hasta la verdad que había debajo. Los ojos de Rachel, los ojos que habían mirado a Marcus en su primera cita y habían visto más allá del exterior tranquilo hacia algo que valía la pena amar. Porque no están acostumbrados a que personas como nosotros estemos en lugares como este, dijo Marcus suavemente. Pero eso no significa que no pertenecemos aquí. Pertenecemos a cualquier lugar donde elijamos estar. Isaías asintió lentamente, procesando esto de la manera en que procesaba todo, con una seriedad que lo hacía parecer mayor de sus 7 años. Había sido serio desde el día en que Rachel se colapsó en la cocina, desde que llegó la ambulancia y se la llevó y nunca la trajo de vuelta. Aneurisma, dijeron los doctores, indetectable hasta que se rompió. Tenía 34 años,
riéndose de algo que Isaiah dijo sobre los zapatos graciosos de su maestro, y luego se fue. Eso fue hace 2 años. Algunos días se sentía como si fuera ayer. Algunos días se sentía como una herida que siempre había estado allí, una parte de la anatomía de Marcus ahora, algo que cargaría hasta que dejara de cargar cualquier cosa. Señor Webb, Marcus se puso de pie y se dio la vuelta. Una mujer se acercó a ellos a través de la multitud, abriendo el mar de seda y juicio con la fácil confianza de alguien que nunca había sido hecha sentir pequeña. Tenía quizás 60 años, el cabello plateado recogido de una cara que había sido hermosa una vez y ahora era atractiva, líneas de carácter en lugar de edad mapeando el paisaje de sus rasgos. Su vestido era simple, negro, probablemente costaba más que el coche de Marcus. «Soy Eleanor Ashford», dijo, extendiendo su mano. «Presido la junta del Museo Harrington. Quería darle la bienvenida personalmente a la subasta de esta noche». Marcus le dio la mano, notando la firmeza de su agarre, la directividad de su mirada. «Gracias, señora Ashford. Este es mi hijo, Isaiah». La expresión de Eleanor se suavizó al mirar al niño. «Hola, Isaiah. Es un nombre maravilloso. ¿Sabes lo que significa?» Isaiah enderezó sus pequeños hombros. «Salvación del Señor. Mi mamá lo eligió». Algo parpadeó en el rostro de Eleanor, un reconocimiento de pérdida que sugería que entendía más de lo que su exterior pulido revelaba. «Tu madre tenía un excelente gusto». Miró de nuevo a Marcus. «Quería que supieras que lo que está sucediendo esta noche es significativo. La oración del pescador no se ha visto públicamente en más de un siglo. Su procedencia, viniendo a través de tu familia, es en sí misma una pieza notable de la historia americana». «Lo aprecio, señora, pero no estoy aquí para vender». Las cejas de Eleanor se levantaron ligeramente. «¿No lo estás?» «No, señora. Estoy aquí porque se me requirió asistir para que se finalizara la autenticación. Pero esa pintura colgó en la casa de mi abuela durante 60 años. Colgó en la casa de mi madre después de eso. Ahora pertenece a mi casa, donde mi hijo puede crecer viéndola todos los días, como yo lo hice». Eleanor lo estudió durante un largo momento, y Marcus tuvo la distinta impresión de que estaba siendo reevaluado, recalculado, colocado en una categoría diferente a la que ella le había asignado inicialmente. «Señor Webb», dijo con cuidado, «debería saber que hay personas aquí esta noche que no aceptarán esa respuesta. La familia Harrington en particular ha estado tratando de adquirir esta pieza durante décadas. Ellos creen que fue removida de manera inapropiada de su colección». «¿Removida de manera inapropiada?» «Robada». La palabra flotó en el aire entre ellos. «Tienen documentación que sugiere que fue tomada de la hacienda Harrington en 1908 por una trabajadora doméstica, una mujer llamada Bessie Johnson». Marcus sintió algo frío asentarse en su estómago. Bessie Johnson había sido su tatarabuela. La amable mujer blanca que le había dado la pintura había sido Victoria Harrington, matriarca de la familia cuyo nombre estaba tallado en el mármol sobre la entrada de este mismo edificio. «Dada», dijo Marcus en voz baja. «No tomada, dada. Tengo cartas». «Estoy segura de que las tienes». La voz de Eleanor no llevaba juicio, solo advertencia. «Pero los Harrington tienen abogados, muchos abogados, y han decidido que esta noche, de una forma u otra, esa pintura regresará a su familia». Antes de que Marcus pudiera responder, una nueva voz interrumpió la conversación, aguda y culta y goteando desprecio. «Eleanor, seguramente tienes cosas mejores que hacer que fraternizar con el servicio». El hombre que se acercó a ellos tenía quizás 45 años. Era alto y delgado con el tipo de rasgos angulares que se fotografían bien y envejecen mejor. Su traje era gris carbón, casi idéntico al de Marcus, pero la similitud solo resaltaba las diferencias. Todo sobre este hombre estaba pulido, desde el brillo de sus gemelos hasta la precisión de su corte de cabello y la facilidad ensayada de su crueldad. «Preston»,
dijo Eleanor, y su voz se había vuelto cuidadosamente neutral. Solo estaba dando la bienvenida al señor Webb a la subasta. Preston Harrington III miró a Marcus como se podría mirar una mancha en una alfombra antigua, con irritación y un leve asco y la absoluta certeza de que sería removida. Sí, he oído hablar del señor Webb, el restaurador que piensa que posee una obra maestra porque su tatarabuela era una ladrona. Isaiah se acercó más a la pierna de Marcus. Marcus puso una mano en el hombro de su hijo, estabilizándose a sí mismo. Mi tatarabuela fue una buena mujer que trabajó duro toda su vida, dijo Marcus, con voz serena. Y lo que digan los abogados de tu familia, tengo documentación que prueba que esa pintura fue un regalo. Preston sonrió, pero no llegó a sus ojos. Nada sobre este hombre llegaba a sus ojos. La documentación puede ser cuestionada. La procedencia puede ser disputada. Y al final del día, señor Webb, el sistema de justicia tiende a favorecer a aquellos que pueden permitirse perseguirlo. Ajustó sus gemelos, un gesto casual que de alguna manera lograba transmitir una certeza absoluta. Sugiero que acepte mi oferta. $400,000, más que justo por una pintura que su familia adquirió por medios cuestionables. Vale 12 millones. Vale lo que alguien esté dispuesto a pagar por ella, y le digo ahora, nadie en esta sala pujará contra mí. No por esta pieza, no cuando saben lo que les sucede a las personas que cruzan a la familia Harrington. Marcus sintió la antigua quietud asentándose sobre él, la que había aprendido en otra vida antes de Rachel, antes de Isaiah, antes de convertirse en el hombre que era ahora. 14 años en inteligencia militar le habían enseñado muchas cosas: cómo leer una sala, cómo identificar amenazas, cómo esperar con perfecta paciencia el momento en que esperar ya no era una opción. Pero esos días habían quedado atrás. Había dejado ese mundo cuando nació Isaías. Se había alejado de operaciones clasificadas y breves informativos necesarios y de las zonas grises morales que atormentaban sus sueños. Había elegido acerrín y disolvente, el trabajo honesto de la restauración, el proceso lento y cuidadoso de devolver la belleza a las cosas dañadas. Señor Harrington, dijo Marcus en voz baja, no voy a vender la pintura de mi abuela, ni por 400,000, ni por 12 millones, ni por ninguna cantidad que usted o cualquier otra persona ofrezca. Esa pintura es la herencia de mi hijo. Es su conexión con una historia que su familia trató muy duro de borrar. La sonrisa de Preston se desvaneció. Cuidado, señor Webb. Está hablando con la persona equivocada en el tono equivocado. Estoy hablando con un hombre que piensa que su dinero lo hace intocable. Pero he conocido hombres como usted antes, hombres que confunden la riqueza con el valor. Hombres que piensan que pueden tomar lo que quieran porque nadie les ha dicho que no. Marcus encontró la mirada de Preston y la sostuvo. Te estoy diciendo que no. El silencio que siguió fue absoluto. A su alrededor, las conversaciones se habían detenido. Las copas de champán colgaban suspendidas entre la mesa y los labios. Toda la sala se había convertido en una audiencia de una confrontación que nunca esperaron presenciar. El rostro de Preston se había vuelto rígido, la superficie pulida agrietándose para revelar algo más feo debajo. No tienes idea con quién te estás metiendo. Sé exactamente con quién me estoy metiendo. La pregunta es si tú sabes con quién te estás metiendo. Preston dio un paso más cerca, lo suficientemente cerca como para que Marcus pudiera oler su colonia. Algo caro y agresivo, diseñado para intimidar. Déjame dejar esto muy claro. Al final de esta noche, esa pintura volverá a la colección de mi familia. Puedes aceptar mi oferta y alejarte con algo. O puedes rechazar, y mis abogados se asegurarán de que te vayas con las manos vacías. Tu elección. Se dio la vuelta y se alejó, la multitud partiéndose ante él como el agua ante la proa de un barco. Eleanor tocó el brazo de Marcus. Señor Webb, lo siento. Debería haberle advertido más claramente sobre lo que estaba a punto de enfrentar. Me advertiste lo suficiente. Marcus miró hacia abajo a Isaiah,
quien lo miraba con ojos grandes y asustados. «Vamos a tomar un poco de aire, pequeño». Caminaron a través de la multitud hacia las puertas de la terraza, y Marcus sintió el peso de cada mirada que los seguía. Algunas eran curiosas, algunas eran de compasión. Pocas, unas pocas preciosas, tenían algo que parecía respeto. La terraza daba a un jardín que se extendía hacia la oscuridad, setos esculpidos y estanques de fuentes iluminados por luces cuidadosamente posicionadas. El aire era fresco y limpio, llevando el aroma de rosas y césped recién cortado, un paraíso fabricado para personas fabricadas. Preston Harrington se sentó en la primera fila, rodeado de asesores y asociados, girando ocasionalmente para escanear la sala con satisfacción propietaria. Cuando sus ojos encontraron a Marcus, sonrió. «Lote 47», anunció el subastador. «La oración del pescador, atribuida a Henry Osawa Tanner, circa 1904. Comenzaremos la puja en $3 millones. Marcus sintió a Isaiah tensarse a su lado. «$3 millones para empezar», continuó el subastador. «¿Escucho 3 millones?» La paleta de Preston se levantó perezosamente. «$3 millones para el señor Harrington. ¿Escucho 4?» Silencio. «$3 millones una vez. $3 millones 2 veces. Punto de orden». Marcus se levantó, su voz resonando en la sala en silencio. «Esta pintura no está a la venta». El subastador parpadeó desconcertado. «Señor, la pintura ha sido consignada para la subasta. El proceso de autenticación requirió mi asistencia, pero no mi consentimiento para vender». Marcus sacó un documento del bolsillo de su chaqueta. «Esta es una declaración notariada retirando la pintura de la subasta. Según sus propios estatutos, el propietario puede retirar cualquier artículo hasta que caiga el martillo». Murmullos recorrieron la multitud. Preston estaba de pie, con el rostro enrojecido de rabia. «Esto es absurdo. La pintura es parte de la colección Harrington. Fue robada. Fue dada». La voz de Marcus cortó el ruido como un cuchillo a través de seda. «Y tengo pruebas». Avanzó, con la mano de Isaiah en la suya, moviéndose a través de la multitud con el mismo propósito firme que alguna vez llevó a operaciones en lugares cuyos nombres aún estaban clasificados. La gente se apartó, incierta, como si sintieran algo en su porte que les hacía reconsiderar sus evaluaciones iniciales. Llegó al frente de la sala y se volvió para enfrentar a los coleccionistas reunidos, los multimillonarios, las personalidades sociales y los aristócratas de dinero antiguo que lo habían desestimado como un intruso en su mundo dorado. «Mi nombre es Marcus Webb. Mi bisabuela fue Bessie Johnson. Durante 32 años trabajó en el hogar de los Harrington. Crió a 3 generaciones de niños Harrington. Durante ese tiempo enterró a 2 de sus propios hijos y vino a trabajar al día siguiente, porque no tenía otra opción. Sacó un sobre amarillento de su bolsillo. Esta es una carta de Victoria Harrington a Bessie Johnson, fechada el 14 de marzo de 1908. En ella, Victoria reconoce que se está muriendo. Reconoce que su familia impugnará cualquier regalo que haga a una mujer negra, y explica por qué le está dando la oración del pescador a Bessie de todos modos. Abrió el sobre y comenzó a leer, su voz firme y clara. «Querida Bessie, has sido la única verdadera amiga que he conocido en esta casa de extraños. Me has visto en mi peor momento y me has tratado con una amabilidad que no merecía. Has compartido tu sabiduría, tu paciencia y tu gracia con una mujer cuyo propio familia nunca se molestó en aprender su nombre. Te estoy dando esta pintura no porque la hayas ganado, aunque has ganado mucho más. Te la doy porque fue pintada por un hombre que entendió lo que significa ser ignorado. Ser desestimado, crear belleza en un mundo que preferiría que no existieras. Guárdala, pásala a tus hijos. Que les recuerde a ellos y a los suyos después de eso, que su valor nunca fue determinado por las personas que se negaron, valiosa por quien la hizo o por lo que valía. Era valiosa por lo que representaba, la posibilidad de que alguien sin nada pudiera crear algo eterno».
la prueba de que nuestras manos podían dar forma a la belleza, incluso cuando solo se suponía que debían dar forma al trabajo. Se dirigió hacia la puerta, Isaías a su lado, la multitud separándose en silencio. En el umbral, se detuvo y se volvió una última vez. La pintura no está en venta, nunca lo estuvo, y si sus abogados quieren continuar esta conversación, saben dónde encontrarme. Salió a la noche, la mano de su hijo cálida en la suya. Condujeron a casa en silencio. Las luces de la ciudad, dando paso a los suburbios, dando paso a la calle tranquila donde esperaba su pequeña casa, ordinaria y perfecta, con un jardín que Rachel había plantado, y un porche que Isaías había ayudado a pintar, y un espacio sobre la chimenea donde colgaría una obra maestra. Dentro, Marcus preparó chocolate caliente mientras Isaías se cambiaba a su pijama. Se sentaron juntos en el sofá, la pintura apoyada contra la pared donde los mudanceros la colgarían mañana, envuelta en un paño protector pero presente, reclamando su lugar en otro hogar de los Webb. ¿Papá? Sí, pequeño. Estuve muy orgulloso de ti esta noche. Marcus sintió algo romperse en su pecho, la misma sensación que tenía cada vez que Isaiah decía cosas que Rachel habría dicho, en el mismo tono que Rachel habría usado. Yo también estaba orgulloso de ti. Fuiste valiente. Isaiah sorbió su chocolate caliente, dejando un bigote de malvavisco en su labio superior. ¿Crees que ahora nos dejarán en paz? Marcus consideró la pregunta cuidadosamente. Creo que algunos de ellos lo harán. Los que estaban mirando esta noche aprendieron algo que no esperaban aprender, y algunos de ellos podrían no dejarnos en paz. Pero está bien, porque sabemos quiénes somos, sabemos cuánto valemos, y ninguna cantidad de dinero, abogados o casas de subastas elegantes puede cambiar eso. Isaiah asintió solemnemente. Mamá siempre decía eso. Ella decía que el valor viene de adentro. Tu mamá era la persona más inteligente que he conocido. ¿Más inteligente que tú? Mucho más inteligente que yo. Marcus sonrió. Ella solo me dejaba pensar que estaba alcanzándola. Terminaron su chocolate caliente en un silencio cómodo. Marcus llevó a Isaiah a la cama, lo arropó y se quedó en la puerta por un momento, observando cómo su hijo se dejaba llevar hacia el sueño. ¿Papá? ¿Sí? ¿Podemos poner la pintura en mi habitación? Solo por un ratito. Quiero ver lo que veía la abuela Bessie cada mañana. La garganta de Marcus se apretó. Podemos hacer eso, solo por un ratito. Regresó a la sala y cuidadosamente desenrolló la pintura, revelándola por completo por primera vez desde que había llegado de los autenticadores. La oración del pescador mostraba a un hombre de piel oscura arrodillado en una playa al amanecer, con las manos juntas, el rostro vuelto hacia un cielo que se rompía en oro, rosa y violeta. El océano se extendía detrás de él, vasto e indiferente, y su pequeña barca esperaba en la arena, con redes apiladas a su lado, las herramientas de su trabajo y su supervivencia. Pero el hombre no estaba mirando al océano, ni a la barca, ni a las redes. Estaba mirando hacia arriba, y en su postura, en la posición de sus hombros y la elevación de su barbilla, había algo que trascendía la pintura, el lienzo y el siglo que lo separaban del hombre que ahora estaba de pie frente a él. Esperanza. A pesar de todo, a pesar del mundo que intentaría romperlo, a pesar del agua que podría ahogarlo, y la pobreza que podría hacerlo morir de hambre, y la sociedad que se negaría a verlo como un ser humano completo. Esperanza. Marcus tocó el marco suavemente, de la misma manera en que tocaba las obras maestras dañadas en su taller, con reverencia y cuidado, y el conocimiento de que sostenía algo precioso. Gracias, abuela Bessie, susurró. Lo cuidaré, lo prometo. Llevó la pintura a la habitación de Isaiah y la apoyó contra la pared donde su hijo pudiera verla desde su cama. Isaiah ya estaba dormido, respirando suavemente, con una mano metida bajo su mejilla. Marcus estaba de pie en la puerta mirando a su hijo, mirando la pintura, sintiendo el peso de 4 generaciones de mujeres Webb que habían estado en sus propias puertas,
mirando a sus propios hijos, esperando algo mejor. La esperanza no era ingenua, nunca había sido ingenua. Se había ganado día a día a través del trabajo y el sacrificio y la obstinada negativa a aceptar que la crueldad del mundo era la última palabra. Y continuaría, a través de Isaías, a través de los hijos que Isaías pudiera tener algún día, a través de generaciones aún no nacidas que estarían en sus propias habitaciones y mirarían una pintura dada con amor, preservada con amor, transmitida con amor. El pescador en la pintura todavía estaba orando. Había estado orando durante más de un siglo, congelado en ese momento de fe, vulnerabilidad y fortaleza. Marcus lo entendía ahora. Entendía lo que significaba arrodillarse ante un universo indiferente y no pedir nada más que la oportunidad de seguir adelante, la oportunidad de proveer, la oportunidad de amar y ser amado y dejar algo atrás que importara. Cerró suavemente la puerta de Isaías y caminó hacia su propio dormitorio, hacia la cama vacía que aún se sentía demasiado grande, hacia la almohada que aún conservaba el tenue aroma del champú de Rachel, aunque sabía que eso era imposible, que la memoria le estaba jugando trucos, que el amor a veces se niega a aceptar la evidencia de los sentidos. Se acostó en la oscuridad y pensó en la subasta, en el rostro de Preston Harrington cuando se leyó la carta, en la tranquila alianza de Eleanor Ashford, en la forma en que la multitud se había apartado para él mientras salía, no por deferencia a su riqueza o su poder, sino por algo completamente diferente. Reconocimiento, de lo que significaba representar algo, de lo que costaba y lo que valía. Marcus Webb había sido muchas cosas en su vida: un soldado que aprendió a sobrevivir, un artesano que aprendió a restaurar, un esposo que aprendió a amar, un padre que aprendió que el amor no era suficiente, y luego aprendió que tenía que ser suficiente de todos modos. Pero esta noche, de pie en esa habitación dorada, había sido algo más simple, algo que su abuela habría entendido, algo que su hijo recordaría, un hombre que se negó a ser conmovido. Y en algún lugar, sabía, Rachel estaba mirando, sonriendo con esa sonrisa suya, la que decía que había visto esto en él desde el principio. Había sabido de lo que era capaz de convertirse incluso cuando él mismo no podía verlo. No solo un protector, no solo un proveedor, un guardián de la belleza en un mundo feo, un guardián de la esperanza en un tiempo desesperanzado. Un padre que enseñó a su hijo que algunas cosas importan más que el dinero, más que la seguridad, más que la aprobación de personas que nunca te verían como completamente humano de todos modos. La pintura colgaba en la habitación de Isaías, y el pescador seguía orando, y el amanecer en la pintura seguía rompiendo, y en algún lugar de la oscuridad de una casa tranquila en una calle tranquila, un hombre que había aprendido a pelear estaba aprendiendo, aún, la lección más dura de cómo mantenerse en pie. La mañana llegaría, habría abogados y cartas, y la larga y lenta lucha de personas con dinero tratando de llevarse lo que no era suyo. Pero esta noche había paz. Esta noche había un niño durmiendo bajo una obra maestra. Esta noche había un padre que había cumplido su promesa. Y eso era suficiente. Siempre sería suficiente.